Feliz tarde de sábado, familia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estábamos hablando en el almuerzo que tienen una iglesia muy bonita. Gracias por la invitación, por darnos ese privilegio de acompañarles este sábado. Es una gran responsabilidad para nosotros el poder pararnos aquí frente a la iglesia y poder predicar. Y especialmente este tema, ¿saben, familia? Veníamos justamente hablando en la mañana, creo que Alex o Ronald, no me recuerdo quién lo mencionó, que no es un tema cualquiera y es meterse a un terreno del cual Satanás ha ganado mucho terreno y no es cualquier cosa. Y por esa razón quiero pedirles que ahí donde están, inclinemos nuestro rostro y oremos antes de iniciar. Oremos. Amado buen Dios, infinitas gracias te damos por los alimentos que has provisto, porque hasta esta hora del sábado nos has bendecido con tu presencia. En esta hora, Señor, queremos suplicar, aún inmerecedores de tu gracia, de tu perdón y tu bondad, queremos implorar por la sangre del Cordero, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos ayudes a estar limpios delante de ti. Estamos por abrir tu palabra, Señor, y tener un estudio quizá un tanto delicado y difícil de hablar, pero no lo queremos hacer sin ti. Queremos suplicar que estés aquí con nosotros, que nos hables a través de tu palabra, que nos convenzas, Señor, a través de ella, y que nos ayudes a tener, Padre, la convicción de que tú pronto vienes y que estos engaños, Señor, están preparados para este pueblo, pero si estamos con el conocimiento de tu palabra, no podremos ser engañados, y por esa razón te imploramos que seas con nosotros hoy. Perdónanos, Señor, utilízame como un siervo tuyo. Ayúdame a esconderme detrás de ti, que tu nombre sea exaltado en esta tarde. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estado de los muertos. Y prácticamente este tema es una introducción al tema que va a dar Alex, que es un poco más extenso y no me quiero extender mucho. Hay muchas cosas aquí que quizá ya conocemos como iglesia y quizá algunas personas no la conocen. Pero para poder entender primero cuál es el estado de los muertos o qué es la muerte, tenemos que entender primero qué es la vida. ¿Y qué es la vida, familia? Quiero que me acompañen al libro de Génesis. Como les digo, quizás son cosas que ya sabemos, pero es importante y necesario refrescar y tenerlo ahorita más que todo presente por el tema que va a dar Alex. Vean lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y verso número 7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice, y fue el hombre un alma viviente. Para el hombre poder vivir, para el hombre poder ser un alma viviente, ¿qué se necesitaba, familia? Saben que uno de los ejemplos para poder entender mejor esto lo podemos ver con los bombillos. Un bombillo que es sin la electricidad, sin la corriente eléctrica. ¿Podemos tener luz sin corriente eléctrica? ¿O podemos tener corriente eléctrica, o podemos tener luz, con corriente eléctrica sin bombillo? No se puede. Son dos cosas separadas. Si las separamos, deja de haber luz. De igual forma en nuestra vida. Somos polvo. Y el aliento de vida junto con el polvo crea vida, crea un alma viviente. No es que tengamos un alma, es que somos nosotros un alma al estar unidos estos dos elementos. ¿Cuál es la prohibición de Dios con respecto a la comunicación con los muertos, familia? Parte de lo que hablaba Ronald hoy en la mañana.
quiero que me acompañen a un versículo bien conocido, Eclesiastés. Y en Eclesiastés nos dice Dios por qué razón no hay que consultar con los muertos. Vean lo que dice. Eclesiastés capítulo 9 y verso número 5. Leamos desde el 4. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero ¿qué dice de los muertos? Nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido, también perece su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué razón Dios prohibió la comunicación con los muertos? Porque los muertos nada saben. Si alguien se comunica con un muerto, y hoy lo decía Ronald claramente en el ejemplo que ponía en la mañana, el caso de Saúl. ¿Con quién terminó hablando Saúl? Con Satanás. Porque Samuel estaba muerto, los muertos nada saben. Pero sí hubo una comunicación con un espíritu, y eso sí existe. Y para entender un poco más cómo es que surgió todo esto, podemos irnos al principio. Justamente está Eva ahí en el Edén, está acercándose innecesariamente al árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y cuál fue una de las primeras mentiras que Satanás le dijo a Eva? No moriréis. A partir de ahí comienza ese engaño. Pero ¿saben qué es interesante? Porque ahí mismo en el libro de Génesis nosotros podemos encontrar cuál era la única forma para que el hombre viviera para siempre. No que fuera inmortal, porque el único inmortal según la Biblia es Dios. Pero sí había algo que el hombre podía hacer para vivir para siempre. Vayan conmigo al capítulo número 3 de Génesis. Y en este capítulo 3 de Génesis es justamente este engaño que Satanás le hace a Eva. Aquí Eva acababa de pecar, ya entraba en vigor las palabras de Dios que el que comiera de ese fruto iba a morir. Y vean lo que sucede. Vayan conmigo al capítulo 3 de Génesis y verso número 22. Génesis 3, versículo 22. Dice: luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y vean lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál era la única forma para que el hombre pudiese vivir para siempre? Teniendo acceso al árbol de la vida. Y desde que Adán y Eva pecaron, ni un hombre sobre la faz de esta tierra ha tenido acceso al árbol de la vida. Y vean qué increíble, porque el libro de Apocalipsis nos hace la promesa a tener nuevamente acceso al árbol de la vida. Es la única forma de que nosotros podemos tener vida eterna. Ahora, lo que sucedió desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio, no tenemos mayor información. Toda esa civilización quedó sepultada bajo la tierra o bajo el agua. No tenemos mayor información más de lo que nos dice la Biblia, de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, se mezclaron con ellas y la tierra se llenó de violencia. También la descripción que hace Jesús al decirnos de que era una generación que comía y bebía y se daba en casamiento. Más de eso no tenemos conocimiento. Pero ¿qué sucede después del diluvio? Si ustedes van conmigo al capítulo número 10 de Génesis, aparece un personaje ahí que es relevante.
Génesis capítulo número 10. Y vayan conmigo al versículo, aquí está hablando de las descendencias, y vean, aquí está hablando de la descendencia de Cam, que fue la descendencia de la desobediencia de los hijos de Noé. Y vean lo que dice el versículo 8, Génesis 10, 8. Cus engendró a ¿quién dice? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y vean lo que dice el versículo número 10. Y fueron cabeceras de su reino Babel. Allí, en Babel, comienza en nuestra generación, luego del diluvio, un constante conocimiento con respecto a ese engaño que inició en el Edén, en el engaño que hizo Satanás con Eva. Y aquí en Babel nace este personaje que saben que hasta el día de hoy es un personaje que es considerado como el fundador de la masonería, por ejemplo. Ustedes han escuchado hablar de los masones o de la masonería. En la masonería se considera a Nimrod como uno de los pioneros o fundadores de la masonería. Y es interesante porque en Babel surge esta mitología en donde Nimrod muere y Nimrod se convierte o se encarna en el sol y comienza la adoración al sol. Nimrod tenía una esposa llamada Semiramis que era considerada, y miren qué interesante, ¿saben cómo le llamaban a Semiramis? Le llamaban la reina del cielo. Miren qué interesante ese término, porque ahorita lo vamos a ver. Y se dice en la mitología que Nimrod murió, se encarnó en el sol y una gota del sol fue quien embarazó a Semiramis de Tamuz, sin intervención humana. Miren qué interesante esto. Sin intervención humana, Semiramis queda embarazada de Tamuz, ya muerto Nimrod, y ya Nimrod se había convertido en el dios sol. Ahora lo interesante es esto, miren, aquí lo tenía detallado. Espérenme un segundito. Vean lo que dice. Ahí está. Nimrod fue adorado como el dios sol, con nombres como Baal en Canaán. Miren qué interesante, se convirtió en Baal. O sea, viene Nimrod en Canaán, se conoció como Baal, Marduk en Babilonia, Osiris en Egipto, y Semiramis fue convertida en diosa madre e identificada con Ishtar en Babilonia, Astarte en Fenicia o Isis en Egipto. Y se dice que Semiramis tuvo un hijo llamado Tamuz, quien fue considerado la reencarnación de Nimrod y una representación del dios moribundo y resucitante, vinculado a los ciclos del sol. Y desde ahí comienzan los solsticios. ¿Han escuchado hablar de los solsticios? De la muerte y nacimiento del sol. Incluso hoy en día se celebra en la Navidad. La Navidad es conocida como el solsticio, el nacimiento del sol. Desde este Babel surgen estas creencias y por tal razón, familia, por tal razón esta palabra Babel sigue estando presente hasta el final del mundo. Porque si ustedes ven el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se encuentra un llamado a salir de Babilonia, un llamado a salir del engaño. Porque el espíritu de Babel, estas creencias que surgieron en Babel, iban a estar presentes justo antes de la venida de Cristo. Y estas creencias fueron pasando en diferentes culturas. Miren qué interesante, como les mencionaba un poco acá.
y hay diferentes paralelos. Egipto, que fue un imperio en el mundo, de incluso de donde salió Israel, la Biblia lo menciona, que Egipto para tiempos de José se convirtió en el imperio del mundo. Era donde todo el mundo se refugió al final de cuentas. Y en Egipto ya habían heredado estas creencias, porque ¿qué pasó en Babel? ¿Se recuerdan que ellos estaban haciendo una ciudad y estaban construyendo una torre? Dios confunde las lenguas y todas esas personas se fueron alrededor del mundo, se expandieron en el mundo según sus lenguas, pero llevaban consigo estas creencias. Y en Egipto nosotros encontramos un paralelo a Nimrod, que es conocido como Osiris, y ahí le puse una medio imagen, atrás no se ve mucho, pero en muchas de los jeroglíficos que encontramos en Egipto se encuentra este Osiris, que es prácticamente una representación de Nimrod. Ra, que es considerado como el dios sol, que en ese otro caso sería Tamuz, también era una adoración al sol, y creían en la inmortalidad del alma. Vean lo que dice ahí: creían en el juicio de Osiris, y las almas justas iban al campo de juncos, mientras que las impuras eran destruidas. Y por esa razón, en esos tiempos, no sé si ustedes han investigado un poco con relación a eso, pero en estas culturas creía que las personas habían que enterrarlas con riquezas, y las enterraban con oro, con monedas, porque consideraban que esas riquezas les iba a servir para poder pasar hacia la otra vida o hacia el otro mundo. Esa creencia de la inmortalidad del alma venía desde Babel, pasó a Egipto, luego la tenemos en Babilonia. Ya no es Nimrod, sino ahora es llamado Marduk. El culto solar es a Shamash, o sea, el culto al dios sol está presente desde Babel, Egipto, Babilonia. Igualmente la inmortalidad del alma. Ahí lo vemos, que creían en un inframundo. Y aquí comienza esta estatua. ¿Se recuerdan ustedes de esta estatua que encontramos en Daniel capítulo 2? Donde está relatando los imperios que van a haber en el mundo, siendo la cabeza Babilonia. Luego tenemos Medo-Persia, que ellos también heredaron este conocimiento que venía de Babel, solo le cambiaron de nombre. Ahora ya no era Nimrod, sino llamado Mitra. Y ellos creían en el zoroastrismo, que el alma era juzgada al cruzar el puente Chimbat, determinando que se iba al paraíso o al abismo. Y aquí viene el imperio griego, que el imperio griego creo que fue uno de los más relevantes en este tema, porque ellos cimentaron o fundamentaron estas creencias y las dejaron escritas, que hasta el día de hoy es un estudio en la filosofía moderna. Y ellos tenían, por ejemplo, a Zeus, tenían a Apolo, que era considerado el dios sol, y tenían uno de los filósofos más famosos en Grecia, fue Platón. ¿Han escuchado ustedes hablar de Platón? Se estudia mucho en la filosofía, en la universidad a uno le enseñan con relación a esta filosofía, pero Platón una vez tuvo una conversación con Sócrates, y en esta conversación con Sócrates, Sócrates escribió esta conversación en un escrito que se llama Fedón, o acerca del alma, se podría traducir. Y en este escrito que escribe Sócrates, que tuvo una conversación con Platón, él dijo claramente que el hombre es inmortal y que al mismo tiempo, el alma del hombre, es inmortal y que al mismo tiempo imperecedera. Otra de las cosas que dijo ahí en el Fedón es que la muerte solo es la separación del alma y el cuerpo. Pero ven que eso es contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Porque somos un alma, no es que tengamos un alma. Y otra de las cosas que dijo es que el cuerpo es la prisión del alma. Es decir, nuestro cuerpo simplemente está albergando un alma. Y al momento de morir, esa alma sale de este cuerpo, sale de su prisión. Y esta filosofía griega
se convirtió al final en una filosofía helenística, una filosofía que se heredó al Imperio Romano. Y los romanos tenían también a Nimrod, que en este caso era Júpiter, que era como el dios supremo, como lo fue Zeus o como lo fue Marduk. Tenían el sol invictus o el culto al sol también, y creían en la inmortalidad del alma, como lo creían los griegos, creían ellos también en el Hades, en donde había una recompensa para las almas que eran buenas. Entonces, recapitulando, quiero que noten cómo esa creencia que nació en Babel, donde se rebelaron por primera vez contra Dios después del diluvio, fue heredado a los egipcios a los babilonios a los medopersas a los griegos a los romanos, y luego Roma se cristianiza. Y en el cristianismo romano sigue estando presente el culto al sol, el culto a una diosa o a una reina del cielo, y sigue estando presente el tema de la inmortalidad del alma. Y se considera también que hay un lugar de tormento, como lo creían los griegos y los romanos también. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, familia? Porque una de las cosas o de los textos que, entre muchos textos, y quizá no nos da tiempo de hablar de todos los textos aquí, pero uno de los textos que es utilizado para querer fundamentar esta idea de un alma que sale del cuerpo y siendo buena, como decía Ronald, va al cielo, y siendo mala va al infierno, uno de los textos más mal utilizados para esta creencia es esta, la del ladrón en la cruz. ¿Ustedes recuerdan qué pasó ese día? Jesús está crucificado, están estos dos ladrones que, según el texto bíblico, en un principio los dos estaban maldiciendo a Jesús, pero llegó un momento en el que uno de ellos clamó por misericordia, reconoció al ver a Jesús pidiendo perdón por quienes lo estaban matando, viendo a Jesús teniendo paz y tranquilidad en medio de esa aflicción. Él reconoció en Jesús que Él era el Mesías, que seguramente a Él lo habían educado de pequeño, lo reconoció como Mesías, clamó misericordia y le dijo: Jesús, ten compasión de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este texto ha sido mal interpretado por una simple coma. Porque si ustedes ven el original, en el griego original, este texto, se van a dar cuenta de que en el griego no se utilizan signos de puntuación. Y es cuestión de dónde poner la coma, porque podríamos decir: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. O podríamos decir: de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Que bíblicamente, según todos los contextos y todo el estudio bíblico que podemos obtener con relación a este tema, esa sería la traducción más adecuada. Jesús le está diciendo al ladrón en la cruz: hoy, aquí, yo crucificado a la par tuya. Gracias, creo que se está acabando la batería. Gracias. Aquí crucificado a la par tuya, te digo hoy, aquí vas a estar conmigo en el paraíso. Y lo podemos ver claramente que cuando Jesús muere, es sepultado, y cuando Él resucita, dice que María se echa a sus pies. ¿Y qué le dice Jesús? No me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido con mi Padre. Al momento de morir, Jesús no se fue al paraíso. Jesús estuvo en la tumba y no vio corrupción. Y al momento de resucitar le dice claramente a María que Él
no había subido con el Padre. Ahora, en Apocalipsis capítulo 16 nosotros encontramos que al final del tiempo habrá un engaño al mundo, y quiero que me acompañen ahí. Capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Y versículo número 13. Y vean lo que dice ahí. ¿Qué dice? Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y aquí explica qué son. Versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta batalla tiene un nombre, y la encontramos en el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Armagedón? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué significa la palabra Armagedón? Es una palabra hebrea. ¿Saben ustedes qué significa? La palabra Armagedón tiene un simple significado. Significa monte Megido, o en el monte Megido. Y Megido era un lugar que se encontraba aproximadamente 80 kilómetros al norte de Jerusalén, que tenía un monte. Y Megido tiene un monte hasta el día de hoy, y es el monte Carmelo. ¿Se recuerdan ustedes qué pasó en el monte Carmelo? ¿Se recuerdan ahí a Elías frente a los profetas de Baal, al culto a Baal y al culto a Astarte, con el pueblo de Israel ahí, fuego cayendo del cielo? Está hablando de que esta historia de Elías tiene que de alguna forma repetirse. Va a repetirse en una forma simbólica. Y este culto a Baal tiene que estar presente en nuestros días. Y es un poco de lo que va a hablar Alex ahorita en un momento. Pero estos espíritus que salen del dragón, del falso profeta, que no tenemos tiempo aquí para detallarlo, pero este falso profeta representa al protestantismo apóstata, o a un protestantismo que apostató de la fe. Tenemos que salió de la bestia, que es una representación del poder católico romano, y del dragón, que es una representación al espiritismo. Estos espíritus que salen de estos 3 poderes en el mundo son los encargados de engañar a las naciones. Vean esta cita que se encuentra en El conflicto de los siglos, página 645. Merced a los 2 errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Vean esta otra. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras seductivas papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Vean cómo le llaman, la asombrosa obra de Satanás. Cuando el protestantismo tienda la mano al espiritismo, cuando los cristianos tiendan la mano
al espiritismo. ¿Creen ustedes, familia, que eso está pasando en nuestros días? Quiero ponerles un video y les quiero explicar antes de ponerles el video. Esta no sé si se logra ver, creo que no se logra ver mucho, pero aquí en la pantalla hay un medium que Alex va a hablar un poquito más sobre él, que se llama Tyler Henry. Y a su lado, a este lado, se encuentra, ella se llama Melissa Joan Hart. Ella fue muy famosa en los 90s, fue una actriz que salía en unas series de televisión como Sabrina, la bruja adolescente, o Clarissa, creo que se llamaba otra de sus series. Fue muy famosa en los 90s. Y ella es cristiana, fue educada como cristiana. Y ella no creía en el tema de los mediums y del hablar con los muertos. Pero este medium llegó a su casa y la convenció de lo contrario. Ella quiso como quitarse, muchas gracias Maito. Ella quiso quitarse la duda con respecto a este tema. Y quiero ponerles el video para que vean. Está en inglés, pero tiene subtítulos, espero que se logren ver, para que vean qué es lo que menciona ella. Solo si fueras tan amable de ponerle volumen, disculpa. Gracias, bro. Ay. Vean, no lo he hecho porque soy escéptica, dicen. Vean. En la sesión, y no les recomiendo que lo vean en realidad, pero en la sesión él supuestamente se comunica con la abuelita de ella o la mamá de la mamá, y a ella murió por eutanasia. ¿Ustedes saben qué es eso? Ella estaba conectada a un aparato y la tuvieron que desconectar porque ya no iba a vivir. Y la mamá siempre había tenido como que su mala conciencia de que se había hecho lo correcto, que si estuvo bien haberla desconectado. Y en esta sesión, este medium le dice que ella la perdona, que ella tiene paz, que ella está bien y que la perdona, y terminan llorando y demás. Y ven cómo termina esto. O sea, ella es la mamá cristiana que educó a su hijo en principios cristianos, y ella menciona ser una persona escéptica también con estos temas, pero al estar frente a frente con una situación así, su mentalidad cambió y ahora sí cree que es posible comunicarse con los muertos. Y estoy seguro que una persona como ella es una práctica que podría llegar a ser constantemente. Una persona cristiana, ¿y qué decía la cita anterior, familiar? Cuando el cristianismo tienda la mano al espiritismo, se verá la maravillosa obra de Satanás. Estamos viviendo en tiempos, familia, en el que esto está sucediendo mucho más frecuente y se está haciendo más popular. Y estos espíritus de demonios o estas aves inmundas, como lo menciona Apocalipsis 18, ya están por el mundo engañando a las naciones y preparándolas para este gran día. Este lugar, Medjugorje, no sé cómo se menciona bien, que está al suroeste de Bosnia, es un lugar que se ha popularizado últimamente porque en este lugar se encuentra una imagen de una virgen, y en este lugar han habido muchas apariciones de la Virgen, y ahí hay una vidente o una persona en este lugar en Bosnia que es a la que se le ha aparecido más constantemente. Y quiero ponerles este video en donde supuestamente la Virgen se le aparece a ella en vivo.
Ahí están en este lugar. Esta es la persona, la del medio. Y en este lugar la gente se está agolpando, está llegando constantemente por la cantidad de apariciones que están habiendo de la Virgen. Y miren lo que dice este artículo. El siglo XX está siendo testigo de un fenómeno que simplemente ha crecido demasiado para que una persona en su sano juicio ignore las hazañas en nuestro medio. Casi a diario se reportan apariciones de María, que aparece con una frecuencia nunca antes vista en toda la historia. Y el Vaticano había sido de alguna forma como apartado de todo este tema, no quería meterse mucho en el tema místico y demás, pero el año pasado justamente, vean, aprueba la devoción en este lugar de Bosnia tras reportes sobre la aparición de la Virgen. A partir del año pasado ya tienen la aprobación del Vaticano para que las personas vayan a este lugar a adorar a la Virgen y aprueba las apariciones de estos espíritus. Y termino, familia, con esta cita. Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Familia, quiero decirles con toda seguridad que ya estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de esta profecía y está sucediendo delante de nosotros. Y todo eso está preparando al mundo para el fin. ¿Creen ustedes que todo esto está sucediendo por casualidad, familia? No. Todo esto es una señal clara que Cristo viene pronto. Que el fin está más cerca de lo que imaginamos. Al fin, familia. Al fin nos vamos a poder encontrar realmente con nuestros seres queridos que murieron algún día, para ya nunca más separarnos. Al fin va a terminar el dolor, al fin va a terminar la enfermedad. Todo esto es una señal clara de la pronta venida de nuestro Maestro. Y lo que están a punto de ver ahora con Alex, les va a demostrar cómo todos nosotros, hemos sido partícipes del espiritismo moderno, porque ya no es como nos lo pintaban antes, como lo hizo Saúl. Ya no es de irnos a una montaña a buscar una pitonisa. Ahora lo tenemos todos en nuestra casa y están a punto de verlos. Así que, familia, espero de corazón que estos temas y este tema que viene a continuación puedan prestarle atención. Como les digo, miren, me alegro tanto de ver la iglesia llena. Me alegro mucho de ver la iglesia llena. Considero que no es casualidad que estén aquí. Espero en Dios que pueda ser una bendición para ustedes estos seminarios y que tengan presente de que el fin realmente está cerca. Que Dios les bendiga.